Buenos días, alumnos. En el área de comunicación vamos a leer biografías y nuestra meta es la de leer biografías para saber de qué tratan y también reflexionar sobre los momentos especiales de los personajes y su lucha para conseguir sus metas. Antes de iniciar la actividad, te voy a pedir que tengas a la mano la ficha Una historia de talento, que está disponible en la sección Recursos de esta plataforma. A continuación, lee los títulos de cada uno de los textos. Observa las imágenes y luego responde en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Leemos el texto de la primera imagen. Dice, biografía de Jorge Cory, el gran maestro. El texto de la segunda imagen dice, biografía de Daisy Cory, la dama del tablero que hace historia. Con estos títulos y con las imágenes nos podemos dar cuenta de qué trata cada texto, ¿verdad? Entonces, responderemos las siguientes preguntas. ¿De qué tratará cada uno de los textos? Si observas el texto y también el título, te podrás dar cuenta de qué trata. ¿Qué situaciones muestran las imágenes? Observa bien cada imagen. ¿Cuál será su relación con el contenido del texto? ¿Cuál crees que sea la relación que contiene el texto? ¿Te gustaría leerlo? ¿Para qué? ¿Para qué te gustaría leer cada uno de estos textos? Seguimos desarrollando la actividad. Vamos a iniciar la lectura. Vas a leer en silencio cada uno de los textos. Vas a detenerte en las palabras que no entiendas y, de ser necesario, relee el párrafo completo. Así comprenderás mejor la lectura. En tu cuaderno u hoja de reuso, anota los hechos que tú consideres más importantes. Por ejemplo, escribe el nombre del personaje, las etapas de su vida, es decir, el nacimiento o su nacimiento, su infancia, su formación profesional, sus logros más destacados, anécdotas, etc. ¿Quién es el narrador de la historia de vida? ¿Quiénes son los protagonistas de la historia de vida? Luego de leer, verifica si tus predicciones tienen que ver con el contenido leído, es decir, lo que tú pensabas antes y lo que piensas ahora después de leerlo. Revisa tus anotaciones iniciales y luego compáralas con las de ahora. ¿Qué respuestas mejorarías después de leer el texto y cómo lo mejorarías? Algo que quiero que sepas también es que el título de Gran Maestro Internacional es otorgado por la Federación Internacional de Ajedrez a jugadores que alcanzan determinado nivel de excelencia. Esa parte lo dice en uno de los textos. Quiero que recuerdes lo siguiente. Los textos que acabas de leer son biografías de dos personajes, de Jorge Cory y de Daisy Cory. Como te habrás dado cuenta, una biografía es una narración escrita, eso lo sabemos, que resume los principales hechos en la vida de una persona, es decir, también sucesos y acontecimientos, desde su nacimiento, narrada por otra persona, detallando cada etapa en un tiempo y en un espacio determinado. ¿Sí? Entonces, continuamos. Una vez terminada la lectura, vas a responder oralmente. ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué te llamó la atención? ¿Lo que leíste te hizo recordar algo? Estas preguntas son en base a la lectura después de que tú ya hayas terminado de leer. Observa este cuadro. En este cuadro tenemos preguntas.
Estas preguntas son en base a la biografía 1 y a la biografía 2. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a completar el cuadro con la información de cada biografía que has leído. Para ello, usa tu cuaderno, regresa a los textos las veces que necesites hacerlo para recordarlo si te olvidas algún dato. Ahí en las preguntas tenemos el nombre del personaje, quiénes fueron sus padres y qué relación tenía con ellos, en qué momento descubrió que quería dedicarse a esa actividad, cómo fueron sus primeros pasos en la actividad que eligió, qué hechos significativos se desarrollaron a lo largo de su vida, organízalos en orden cronológico del pasado al presente y qué tienen en común estos dos personajes. ¿Sí? Entonces, estas preguntitas las vas a responder según cada biografía. Para informarte un poco más sobre el ajedrez. El ajedrez es más que un simple juego. Es una diversión intelectual que tiene algo de arte y mucho de ciencia. Permite al jugador aprender a pensar, a razonar, a reflexionar sobre la información que recibe para interpretarla y transformarla. Cada 20 de julio se celebra el Día Internacional del Ajedrez. Esta propuesta surgió de la UNESCO en 1996 y convirtió al llamado juego ciencia. Es el único deporte que cuenta con un día de celebración global. Miren qué interesante la información, ¿verdad? A este juego lo llamaron juego de ciencia, dicen. Qué interesante. Lee estos datos y organízalos cronológicamente, según las fechas en que se dieron los acontecimientos. Enuméralos según ese orden. Estos datos que están acá son referente a la biografía de Jorge Cory. Vas a leer estos datos y luego los vas a enumerar cronológicamente, ¿sí? Según el orden en el que sucedieron los hechos. Igualmente acá, estos datos que tú puedes leer son de la biografía de Daisy Cory. Igual aquí también tienes que ordenarlo cronológicamente según el orden en el que se dieron o sucedieron los hechos y acontecimientos. Seguidamente, copia en tu cuaderno o en una hoja de reuso el siguiente cuadro y evalúa tus logros. Durante la actividad, al leer las biografías anteriores de esos dos personajes, tú ubicaste en el texto hechos significativos y los organizaste en orden cronológico. Si lo hiciste, vas a poner un check en sí y si no lo lograste, un X donde dice no. ¿Identificaste los principales logros de cada uno de los personajes? Si lo lograste, un check donde dice sí y si no lo lograste, un X donde dice no. Y así vas a ir completando los espacios en blanco de la palabra sí y de la palabra no según estos criterios, ¿no? El siguiente es, utilicé ideas del texto para apoyar la opinión de Esperanza. Di mis razones para sustentar qué personaje llamó más mi atención. Recomendé la lectura de las biografías que leí explicando el por qué. ¿Sí? Entonces ya sabes lo que tienes que hacer aquí en este cuadro. Finalmente, reflexiona sobre tus aprendizajes. Si tu respuesta es no, según el cuadro y según lo que tú has completado, ¿no? Guiándote de los criterios que tú has tenido en cuenta cuando leíste estas biografías, si tu respuesta es no, escribe 2 acciones que debes realizar para mejorar. Y si tu respuesta es sí, obviamente aquí no escribirías nada. Pero si tu respuesta es no, no lo olvides, escribe 2 acciones que te pueden ayudar a ti a realizar para mejorar tu trabajo. ¿Sí? Muy bien, chicos. Ahora vas a desarrollar las actividades en el cuaderno. La primera actividad, vas a leer lo que dice Esperanza. ¿Y qué es lo que dice Esperanza? A mí me interesó más la historia de vida de Daisy, porque con mucho esfuerzo y dedicación
logró sus metas. Según lo que dice Esperanza, ¿qué información del texto apoya lo que dice ella? De las biografías leídas, ¿qué personaje llamó más tu atención? Da 2 razones. Actividad 2. Reflexiona sobre los textos leídos y con tus propias palabras explica respondiendo las siguientes preguntas. ¿Para qué se habrán escrito estas biografías? ¿Recomendarías la lectura de estas biografías a otras personas? Da 3 razones. Y la tercera actividad, vas a compartir la información leída con los integrantes de tu familia, preguntándoles lo siguiente. ¿Qué hechos significativos han ocurrido en tu familia y comunidad desde tu nacimiento hasta la fecha? Y por último, si quisieras escribir tu autografía, ¿qué información necesitarías investigar?